del 10% de los niños han recibido las 2 dosis de vacuna antigripal que se le deben colocar. Exactamente. Menos del 10% de los chicos. Recuerden que a los niños requieren 2 dosis separadas por 30 días de diferencia, y obviamente eso no ha ocurrido. Vamos a ver entonces las imágenes para conocer qué es lo que ha pasado con estos chicos. La primera dosis, Roxy, la recibió el 50%, o sea, la mitad. Pero la segunda dosis el 9%, y es como si no estuvieran vacunados. O sea, es necesaria la segunda dosis. Eso me parece que es lo primero que hay que remarcar. Exacto. Que la segunda dosis no es opcional, sino que es sumamente necesario colocársela para que la vacuna sea efectiva. Una vez que si ya tiene colocada las 2 dosis, una oportunidad, al año siguiente puede colocarse una dosis. Pero la primera que debe hacerse a la edad de menores de 2 años son 2 dosis. Y acá, la segunda dosis, solamente el 9% de los chicos. Y hay también, Roxy, grupos como son los de riesgo, que obviamente también han tenido menos cantidad de vacunación. Mirá las embarazadas, 37,4%. O sea, muy poco, digamos, mucho menos de un tercio, podría decirse, de las embarazadas. Y este dato que a mí me llama poderosamente la atención, y que es que el equipo de salud, la mitad se vacunó y la mitad no. O sea, conociendo, digamos, los efectos y sabiendo que es raro que el equipo de salud se haya vacunado solamente la mitad. ¿Usted tiene alguna explicación de por qué puede pasar esto? No, la verdad que no. Lo que sí puedo teorizar un poco, de decir que esto del COVID, que tapó los otros bichos, o sea, la presencia epidemiológica del COVID tapó los otros virus, hizo que no tuviéramos algunas enfermedades. Y eso creíamos nosotros que ya estaba todo como superado. Tuvimos 2 años casi con muy poca enfermedad de esto, pero obviamente después, cuando se fue el COVID, la presencia epidemiológica de estos otros virus se hizo presente y aparecen estas cosas. Bueno, lo invito a que vayamos con Luchi Ibáñez, que está con la Secretaria de Prevención del Ministerio de la Salud, porque estos datos que acabamos de ver son del Ministerio. Luchi, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola, Luchi. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Roxana? Doctor, muy buenos días. Sí, estamos aquí en el Ministerio de Salud con la Secretaria de Salud, la doctora Gabriela Barbás, que nos estaba dando algunos detalles de estos números, y preguntarle a ella, doctora, ¿cómo le va? Buen día primero. Y si están preocupados por esta cobertura que se está dando en los niños. Sí, bueno, muy buenos días a todos. Efectivamente, esta es una preocupación y una ocupación que tenemos desde el gobierno ya desde hace varios años, porque en realidad esta disminución de la cobertura de las vacunas no es algo exclusivo de consecuencia de la pandemia, sino que se viene viendo ya en estos últimos años, ¿no? Cuando uno hace la evaluación de lo que sucedió el año pasado y cómo venimos este año, el año pasado no se llegaron el objetivo que se debe llegar, que es llegar al menos el 95% de las vacunas de calendario. Estuvimos menor al 95%. Y si bien siempre Córdoba tiene coberturas superiores al resto del país, eso no nos tiene que consolar, sino lo que nos tiene que movilizar para seguir armando estrategias para fortalecer las coberturas de vacunas, como muchas veces decimos, ¿no? Las vacunas son presas de su mismo éxito, ¿no? Si no se habla hoy de paperas, de trasplante hepático por hepatitis A o de meningitis, gracias a las coberturas de vacunación. Doctora, ¿y a qué se debe esta disminución en el interés, al menos de las familias, de vacunar a sus hijos? Mira, en realidad es multifactorial, ¿no? Por un lado, sin ninguna duda hay que contextualizar estos 2 años de pandemia en donde la gente tenía miedo de acudir a los centros de salud, de compartir un espacio como son las salas de esperas, pero por otro lado también no poder dejar de mirar de que no es exclusiva esta disminución de la pandemia, sino que viene más allá. Por eso todas las estrategias de descentralización que se vienen llevando acá en Córdoba, en donde tenemos más de 700 vacunatorios públicos y privados, donde se incluyó la red de farmacias también para lo que es la vacunación COVID y la vacunación antigripal, es muy importante. Y en esto de tener siempre presente en la agenda pública la importancia de las vacunas. Es decir, si no se habla de determinadas enfermedades, no es casualidad, es gracias a las vacunas. Sí, claro. Doctora, ¿se puede observar también en los hospitales, especialmente en los pediátricos de niños, una demanda importante? ¿Tiene que ver con con la baja cobertura de vacunas de influenza? No, en realidad recordemos que estamos en la etapa del año en donde aumenta la incidencia de virus respiratorios, como habitualmente sucede
siempre. Los principales agentes respiratorios hoy que están circulando y que causan internaciones, el virus respiratorio sincicial, metaneumovirus, parainfluenza, es decir, son varios los agentes. Entonces, si bien hoy tenemos vacunas antigripales, y recordar que no solamente las personas mayores de 60 años, sino aquellas personas que tienen factores de riesgo y los niños y niñas entre 6 a 24 meses, sí o sí se deben colocar la vacuna antigripal, y tal cual como decían recién nuestros colegas ahí en el piso, las vacunas pediátricas son 2 dosis, es decir, para decir que tienen un esquema completo son 2 dosis. Es importante avanzar en absolutamente todas las vacunas y también seguir sosteniendo las medidas mínimas de prevención, que es el uso del barbijo, no asistir al colegio si estoy con síntomas y volver a los controles habituales. Doctor Carlos Sabac, le escucha la Secretaria de Salud, Gabriela Barbás. Gracias, Gabriela, buen día. Quisiera que remarques algo que me parece muy importante. La gente dice, ya se está pasando el frío, ya no hace falta vacunarse. ¿Cuándo es tarde para vacunarse y cuándo es temprano? Claro, nunca es tarde para vacunarse, es tal cual como dice usted. Si hoy revisamos el carnet de vacunación y falta alguna vacuna o no le colocamos todavía las vacunas antigripal, para estas poblaciones que estamos hablando fundamentalmente, es no postergar nunca la vacunación. Lo mismo pasa con la vacuna para COVID, ¿no es cierto? Los más pequeños son los que tenemos menores coberturas. Con 2 dosis estamos ahí cerquita del 70%, pero no superamos ese porcentaje. Entonces, es muy importante hoy no postergar la vacunación antigripal. No es tarde para vacunarse para la gripe, no es tarde para completar esquemas. Si no tenemos nuestro carnet de vacunación, lo mismo arrimarnos al vacunatorio. Para eso hay sistemas informáticos, y si no está registrado, para eso están nuestros especialistas, para poder lo que se llama vacunar en sucio en el caso de que no haya información. Lo que sí es tarde es cuando ya tenemos un cuadro grave, cuando ya tenemos que internar a una persona por alguna enfermedad inmunoprevenible. Eso es lo que no nos puede estar pasando. Una cosita nada más, digo. Doctora, en este momento hay una campaña de vacunación, digamos, aquellas personas que no se han vacunado pueden llegar ¿por dónde? Siempre pueden llegar por cualquier vacunatorio, público o privado, en la página del Ministerio de Salud de Córdoba, que es ministeriodesaludecórdoba.cba.gov.ar. Están absolutamente toda la red de vacunatorios, tanto para vacunas de calendario, como para vacunas antigripal, como para vacunas COVID. Sí, doctor. Lo escucha la doctora. Quería sacarla a Gabriel un poquitito de la vacuna de la gripe y llevarla a los números del COVID. Estos números que están en baja, ¿son considerados porque realmente están en baja o porque hay menor número de testeos? En realidad recordemos que se cambió la estrategia de testeo, ¿no? Ahora la estrategia de testeo está focalizada en aquellas personas sintomáticas, fundamentalmente en mayores de 60, personas que tienen factores de riesgo o personas que asisten a otras personas. Es decir, la estrategia se cambió, como también se cambió la estrategia de notificación ahora que se integró al resto de los virus respiratorios. Hoy tenemos circulación de COVID. Estamos en la etapa de alta incidencia, lo cual era esperable también. Lo que sí es claro es que no hay impacto en cuanto a internaciones o casos graves. Y volvemos de nuevo a las vacunas. Esto no es casual, sino es gracias al gran avance de las vacunas y de sostener medidas mínimas de prevención. Pero digamos, hoy, en cuanto a la circulación de COVID, los números están en alza, si bien se ha disminuido con respecto a semanas anteriores, pero seguimos en una etapa de alta incidencia, y lo que hay que seguir sosteniendo es esto de que no tenga impacto grande en cuanto a internaciones o casos graves.